Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Irrevementes. Esperamos que les haya gustado el episodio anterior en el que hubo bastante material para que nos funen a nosotros. Funamos bastante a las autoridades. Creo que nuestra sección de En Voz Alta estuvo súper buena porque hubo bastante funación ahí. En este episodio también tenemos bastante material que les va a gustar. Nos pueden dar sus comentarios en TikTok, en Instagram, en todas las redes X. De hecho, en TikTok creo que ya nos están funando. Eh, Andrea, creo que le están haciendo algunos comentarios ahí. Bueno, voy a presentar a la nueva irrevemente que se nos une en este episodio, que me imagino que también la van a funar porque este episodio va a estar bastante interesante, bastante debatido. Tenemos también un invitado súper cool que nos va a contar un poco más sobre lo que vamos a hablar. Como lo vieron en la promo, ya todos escuchamos lo que dijo el expresidente Mel Zelaya sobre Jesús y lo que dijo sobre el socialismo. Entonces empezamos aquí presentando a la irreverente Luna Cruz. ¿Cómo estás, Luna? Súper bien y súper entusiasmada por este tema tan polémico de Jesús. ¿Habría sido él o fue, en ese caso, el primer socialista? Un tema que ha dado mucho de qué hablar y nada, aquí Vos estamos tenés para. también tus opiniones para funar, que las vamos a ver Claro, más adelante, pero contale un poquito, o vos sos abogada, sos internacionalista, sí. ¿qué es ser internacionalista? Ok, un internacionalista tiene varios conceptos, pero el propio es alguien que estudia Que viajan bastante. también nos damos nuestros buenos roles, pero un internacionalista es quien analiza los fenómenos globales y no solamente se centraliza en noticias, en sucesos de manera como territorial, en Honduras, que en El Salvador no, o sea, se analiza absolutamente todo en varios esquemas, diplomacia, política y Que a comercio. vos te encanta la política. No, a mí me encanta. Sí, porque creo que te he visto en varias entrevistas ahí con un candidato que lo tuvimos como primer invitado, de hecho. ¿Cuántos años tenés, Luna? 22. Estás hablando en serio. Andamos cerquita con la edad. Que nuestra irreverente anterior Cerquita. dudaba de que soy un Gen Z, pero ahí pues la cara no engaña, ¿verdad? Oíme, Luna, con todo este tema de la política exterior, entonces también estás al tanto de la extradición, el tema del perdón de Juan Orlando. No lo vamos a hablar tal vez en este episodio, pero sí le he dado seguimiento. Claro, totalmente. Es un tema súper amplio y de bastante importancia, más que todo porque una de las precandidatas que pues no es actual candidata del Partido Nacional de rumbo a las generales, Ana García, quien ostentó en ese momento específicamente el cargo de primera dama, que no es un cargo específicamente dentro de gobierno, pero sí una figura que está pues dándose a conocer directamente con el presidente. Dio bastante de qué hablar, la funaron también, ¿Vos fuiste una demasiado. de las que la funó o no la funaste? Fíjate que no la funé porque la escuché hablar y es una mujer muy pensante, pero creo que no era el timing correcto, ni la coyuntura política adecuada. Hay un timing correcto. O Claro que sí, totalmente de acuerdo. sea, me Porque refiero por la para mí, historia del esposo. claro, para mí no era el timing correcto de ella. Ella bien pudiese haber sido una excelente candidata al Partido Nacional, pero eso está todavía fresco, es como que el muerto todavía huele. Entonces hay que esperar que al muerto se le ¿No, vaya no todo eso. sentís entonces la vez pasada, lo decía Renato en un frente a frente, que el Partido Nacional debería de estar 12 años fuera? Un saludo también a Renato, que lo vamos a invitar también para que nos dé sus opiniones bien irreverentes. ¿Coincidís con él que debería estar 12 años fuera de gobierno del Partido Nacional? Es que más allá de que yo coincida, el pueblo todavía no olvida lo que el Partido Nacional le hizo a Honduras en 2 periodos de gobierno. Tuvieron, y suena feo, pero hubieron demasiadas crisis, tanto, pues, específicamente meteorológicas como sanitarias, que les pudieron haber permitido de una u otra manera a ellos hacer un buen gobierno, y no lo hicieron. Fueron etapas que ellos más bien es como, no hicieron nada. ¿Crees que le está siguiendo el ejemplo a Xiomara? O sea, primero fue presidente Mel, del que vamos a estar hablando un poco, y después Ujú. Xiomara. Entonces, Juan Orlando primero y después Ana. ¿Es como una tendencia o qué? Sí, más allá de tendencia, simple y sencillamente es un seguimiento que muchas personas creen que por tener algún tipo de parentesco o por seguir la misma línea van a hacer lo mismo. Y no, el pueblo ya está cansado de mucho de eso. O sea, le preguntas
a un ciudadano promedio si es cachureco, la mayoría no. Te lo digo yo que yo anduve casi que en todos los centros de votación de Distrito Central y las urnas más llenas eran específicamente las de Partido Liberal, no eran Ya las te de... dice color. No, 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 es algo sumamente objetivo y ahí están las evidencias en los diversos medios de comunicación. Sí tienen una tendencia alta y su disciplina les ha No ayudado es como mucho. que yo diga que el Olimpia es el mejor, yo soy súper olimpista. Aunque él realmente es el mejor, ¿verdad? Es el que más trofeos tiene. No, porque admiro mucho también la disciplina nacionalista, que a pesar de lo que ha pasado anteriormente, ellos siguen en pie y siguen firmes, o sea, Súper siguen disciplinados. exactamente. Entonces, a muchos de ellos ya son obcecados, no les interesa si los líderes de ellos hicieron cosas buenas, cosas malas, no les interesa. Simple y sencillamente siguen Te órdenes y van a siguen línea. funar por haber dicho eso, pero es válido, o sea, el Es espacio es válido. para poderlo hacer. Con este tema entonces de Jesús era socialista, no sé si tenés una opinión funable. Yo tengo una súper funable, no sé si quieres animarte a... Dale vos primero, a ver qué tan Yo funable realmente es. creo que, no solamente en el caso de Mel, yo sí creo que es ateo y que simplemente hace referencia a temas de religión para ganarse el voto, así como muchos otros líderes lo han hecho. Y si te parece, después del corte te voy a explicar un poquito porque traigo material para fundamentarlo, así que no se pierdan el siguiente bloque, quédense en sintonía, vayan a traer un jugo o un cafecito y seguimos en breve. Pues bueno, ya después de la pausa, yo me quedo con la súper duda. Yo sé que toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales y en vivo, contanos, ¿por qué dijiste esa frase tan funable? ¿Qué Y es ateo? claro, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Mira, en términos sencillos, cuando miremos los videos que trajimos, de hecho, consiguiendo el contenido para este episodio, estaba viendo y me di cuenta de varias cosas que incluso yo desconocía de los líderes a los que sigue, en este caso Mel. Fui notando un patrón ahí con el tema de decir que se cree en Dios o decir que se tiene esta que es católico, es evangélico, no importa. Si uno va, digamos, al Medio Oriente, probablemente sucede lo mismo con algunas personas que quieren ganar la aprobación de los ciudadanos y dicen, ok, yo creo en Mahoma, pero en el fondo no, porque las acciones o la manera de actuar que tienen ellos no es congruente realmente con la enseñanza que tiene. ¿Te convenció? ¿Ah? A ver si los convencí a ustedes. Pero es válida esa teoría conspirativa. ¿Vos crees que él es ateo? No, yo creo que es un populista barato. ¿Que cree en Dios? O sea, para mí él cree en Dios, él lo profesa. Simple y sencillamente el populismo es una forma de llegar a la gente de manera consecuente y de manera masiva, atacando específicamente el sentimentalismo de cada individuo. ¿En qué Dios cree? ¿Vos crees que él cree más en Dios o en el poder del Estado, del gobierno? Él ha demostrado que cree en el poder del Estado, porque sus acciones han sido más de acorde a sus aspiraciones políticas, sus pretensiones, a una conducta que refleje a Dios. Con esto no quiero entrar en conflicto, que la gente tiene un sesgo demasiado grande, que la política y la religión es el agua y el aceite, porque yo considero que debe haber un mix perfecto en el que ambas puedan converger. Pero sus acciones no reflejan al Dios que Juan él Orlando, ¿qué habla. era? Porque yo entiendo que él era, no sé si católico, después es evangélico. Así es. De hecho, iba a una iglesia por aquí, por esta zona aledaña. Él cambió por el Sí, tema político. claro, totalmente. Es que eso es un impacto súper importante. O sea que también Juan Orlando es ateo. No es ateo, sino que la mayoría
de los políticos actuales, y bueno, no solamente los políticos actuales, ellos buscan la manera de poder entrar específicamente en la zona de la religión. Honduras es una nación altamente religiosa. Entonces, cuando a una iglesia le tocas el tema de Dios desde la política, simple y sencillamente encontrás simpatía. Y obviamente cada quien con sus creencias y cada quien con su revelación decide a quién creer y a quién no. ¿Vos sos católica, sos evangélica, Soy sos evangélica. musulmana? No. ¿Serías musulmana? ¿Lo considerarías? De hecho, tengo descendencia que fue musulmana. ¿Es en serio? Sí, es en serio. O sea, que sos de ascendencia árabe. Mira, qué interesante. Sí, 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 sí. Pues mira, para sustentar un poco la teoría conspirativa que tengo de que él es ateo, vamos a empezar con, y te voy a comentar un poco, con un video que está en producción, em, que tal vez nuestro público no lo recuerda. ¿Cuántos años tenías vos en el 2008-2009? Tenía 6 años, 6, 7 años. 6 años. Sí. Ni por cerca que yo andaba por esa edad cercana, pero sí medio lo No recuerdo. le mintas al público que te van a funar por eso. Mira, probablemente me van a fundar ahí por el tema del o me funan porque tengo muchas ojeras o me funan porque me maquillo mal, pero bueno, eso de maquillarse es de princesa, pa. Es mi opinión ahí, que me funen si me quieren funar. En este primer video que vamos a escucharlo porque sí es importante que el público, especialmente la gente joven, millennials, sepan qué es lo que sucedió en aquel entonces y vamos a ir un poco poniendo en contexto la situación que estamos hoy, lo que nos trae el programa de hoy de si Jesús era socialista. Entonces, en producción vamos a escuchar el video en este momento, pero lo vamos a ver también. Es un video un poco viejo, entonces la calidad no es tan buena. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los pecadores. Y danos hoy y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Disculpen el... ¿A qué crees que se debe eso? ¿Se le olvidó? ¿Fue señal divina? ¿A cualquiera le pasa que se le olvida? Mira, te voy a dar una opinión funable desde mi concepto, que yo crecí en una familia cristiana y mi ambiente ha sido ese. Simple y sencillamente cuando vos no tenés una relación de manera genuina, porque para mí Dios no es una religión, Dios es una decisión y es una relación. Yo, por ejemplo, lo veo como mi amigo, le cuento mi día tal cual, sin mucha poesía, sin un lenguaje técnico culto, me muestro tal cual soy. Simple y sencillamente para mí, Dios lo dejó en evidencia de que Él no es lo que profesa. Quedó avergonzado. Ahí no es que se le olvidó porque no, o Señal sea, divina. señal divina, señal divina. Porque fíjate que es bien interesante que hay unos videos, recuerdo haber visto uno en YouTube, que no lo tenemos en ese momento, pero es de un pastor de Estados Unidos, que creo que él es un pastor gay. El tema que en otros episodios lo vamos a abordar. Ese pastor como tal está hablando de la Biblia y recuerdo que hace una broma o algo y le cae un relámpago. Ese video en YouTube es súper famoso. Creo que en nuestras redes lo vamos a publicar en algún momento para que lo vean, Sí, pero lo he visto, también, ¿ah? ¿Lo has sí, lo he visto? visto. Sí. ¿Y qué es lo que dice la gente en los comentarios? Eso es señal divina. Creo que hay uno de Nicolás Maduro también, que él habla y menciona a Dios y le cae un relámpago. Es como ese meme que dice, ¿verdad? Si me gusta el chisme, que me caiga un relámpago. Em, en este caso sí coincido con vos que es señal divina porque totalmente de acuerdo. Si uno no lo siente o no lo cree, realmente lo que está haciendo es memorizar, no lo está Totalmente. sintiendo. Bueno, voy a ver si te voy convenciendo un poco con mi teoría conspirativa, ¿verdad? De que es ateo, realmente, porque esto es señal divina de que no cree realmente en la palabra o no tiene, digamos, esa cercanía espiritual con el tema de Dios. Vamos a ver otro video que nos va a traer un poco a la contextualización de este episodio y de lo que van a ver en nuestra sección de En Voz Alta, que es básicamente la pregunta y lo que ustedes vieron en la promo de si Jesús era socialista.
Entonces vamos a escuchar aquí el video en este momento. Periodistas asesinaron. Ahí lo han confesado en esos juicios de Nueva York, pues. ¿A cuántos? Hay gente que ha confesado que mataron 50, 60, 70 y además que ya están libres. Ya los soltaron allá en Estados Unidos. Los extraditan y después los sueltan. A los 5 o 6 años los sueltan. Entonces, de eso se trata un gobierno de transición. Presidente, Caminar hacia un Estado, caminar hacia la justicia, caminar hacia la verdad, caminar hacia el combate a esa distorsión tan grande que tiene la sociedad, que a la ambición, al dinero, al solo querer para ellos mismos, a hacernos solidarios, a promover la solidaridad, a promover el amor entre nosotros mismos los hondureños, a defender nuestra patria, a ser independientes, a ser soberanos. Todo lo que soñaron nuestros ancestros, por eso se llama refundación, porque queremos volver a empezar con esos valores. ¿y usted considera que eso no se va a lograr en 2 años? ¿Y usted considera ni en 3 que en años. pleno siglo XXI hay espacio para el socialismo? El socialismo, en primer lugar, lo inició hace 2000 años Jesucristo. Cuando él habló de que todos somos iguales ante los ojos del Padre y de la Madre Naturaleza y de Dios, inició el socialismo. Tiene más de 2000 años. ¿Usted cree que se va a terminar? Vamos a seguir apoyándolo siempre. Opiniones, primeras reacciones. Ahí vi que hiciste unas caras ahí. Sí, Inventó el es que socialismo, Jesús. no. O sea, totalmente en desacuerdo con lo que dice él y creo que cada quien adecua la Biblia de acuerdo a sus pensamientos personales. O sea, no tiene nada que ver. Obviamente cada quien tiene revelación de manera personal en cada lectura bíblica que haga, pero ¿cómo te vas a poner a creer vos? Pucha, es que hay que tener Me gusta esa frase, ¿cómo te vas a dos. poner a creer? ¿Cómo te vas a poner a creer, hombre, muchacho? ¿Será que Jesucristo empezó el socialismo? O sea, desde el momento que él dice que todos somos iguales, es cierto, todos somos iguales, pero tenemos competencias y habilidades diferentes, por ejemplo. Eso no nos hace iguales. Es como, ok, te quiero igual, pero no somos iguales. Fíjate que él menciona una parte súper importante cuando habla de que las personas quieren todo para ellos. Yo creo que se está refiriendo al tema monetario, el tema del dinero. En redes hay una frase de Thomas Sowell, un economista bastante famoso en Estados Unidos, afroamericano, que él dice, yo nunca he entendido por qué es avaricia querer quedarme el dinero que yo gané, pero no es avaricia querer tomar del dinero que otro trabajó. Que básicamente lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, digamos, vos, Luna, ya dijiste, tenés ascendencia árabe y estás bien vestida, tenés dinero, deberías de ir a regalarlo todo a la calle, vender tus pertenencias. Entonces, esa mezcla con el tema de Jesús, y de hecho en X yo subí un post que fue funada realmente. Algunas personas estuvieron de acuerdo, algunas otras no estaban de acuerdo en el sentido de que, al menos de lo que yo entiendo de la Biblia, de la religión, yo soy católico romano, es que Jesús nos enseñó a dar de manera voluntaria. Por eso, al menos en mi iglesia, se llama ofrenda, ¿verdad? O es lo que uno ofrece dentro de sus capacidades y demás, pero no que va a venir el Estado, yo te voy a quitar, dame ese celular, Luna, dámelo. Jamás, ¿cómo te pones No, a no creer, sos, muchacho? no sos una buena persona, sos mala, entonces sos ambiciosa porque no me quieres dar tu teléfono. Em, ¿Te eh, imaginas que alguien te diga que sos malo solamente porque no quiere dar las cosas? Bueno, eso es Claro. prácticamente lo que se está diciendo en esta frase. Es bien interesante porque cuando vean el segmento en voz alta, muchos de los jóvenes no estaban al tanto, bueno, muchas personas no estaban, no se habían dado cuenta de lo que mencionó porque es una entrevista bastante larga, pero tiene un impacto bastante profundo. ¿Por qué razón? Y más adelante lo vamos a ver en los otros segmentos con nuestro invitado. Conocer un poco la historia, no solamente de Jesús, también del socialismo como tal. Y aquí es donde traigo otro video. Yo soy fan de Javier Milei, del Javo, pero me parece que esta definición que él tiene del socialismo es bastante buena. Entonces, producción nos va a apoyar con este video que es corto. Es un short realmente que está disponible en YouTube, que nos define, al menos esa es una definición que a mí me gusta sobre lo que es el socialismo.
creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, que siempre viven de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Entonces yo creí que, digamos, era de algún problema mental con los números. Después me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad, pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces, ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena. Siempre caridad con la ajena. No, y es eso, es eso. O sea, si vos trabajás para prosperar. O sea, eso es desde la antigüedad. Todo reino trabajaba y creaba iniciativas para que su reino fuera poderoso. Y no es que la persona simple y sencillamente sea escasa de mano o que sea codo, como comúnmente decimos. Simple y sencillamente, si yo trabajo más que vos, voy a tener más plata. Y si Entonces trabajo soy buenamente. codo. No, yo también Los soy codo. economistas, la Yo también soy codo. frase, ¿sos codo? Súper codo. Bueno, es que mi mamá tiene una frase que dice: el dinero se hace ahorrando, no gastándolo, ¿verdad? Pero Exacto. los Totalmente. economistas es el nombre sofisticado para un tacaño, para un codo. Mira, más adelante me va a funar porque he visto esas frases que las chavas dicen: nunca salgas con un chavo que es tacaño. Yo creo que eso se puede. Pero sos tacaño con ellas también. En otro episodio lo vamos a hablar, porque me van a funar, yo sé que me van a funar sobre eso, pero regresando aquí al tema de lo que decía Javier, totalmente de acuerdo. Y es más, él dice que es una enfermedad del alma, porque es una enfermedad o es un problema que nace del odio y el resentimiento. Es decir, yo odio al que tiene más dinero que yo odio al que Y es está más envidia. cañalla que yo, Y es envidia. y es envidia. Exacto, porque para que salga ese resentimiento es que yo lo envidio. Yo quiero ser así. El gordo odia al que está fornido, al que está fit, y así sucesivamente. Entonces sí creo que tiene una cura. ¿Cuál es la cura? En el caso, y voy a hablar por los hombres, una opinión súper, pueden funarme, pero digamos, si usted lo dejó su novia porque el otro brother estaba más fit, entonces vos metete al gimnasio. Pero si te vas a sentar a quejarte, vas a empezar a decir: no, es que ese otro brother es fit, es que ese otro brother, hacerlo y competir y ganar. Porque en nada está, pues. No estás en nada. En eso, eso aplica en el tema de dating, de las relaciones, aplica en el trabajo. Te voy a dar otro ejemplo en el fútbol. Si te dicen: fíjate que este brother sabe cabecear, o sea, él es súper talentoso, entonces vos practicalo y hacerlo. Si es un tema laboral, si te dicen: fíjate que esta persona sabe hablar francés y por eso le paga mejor, métete a clases de francés. Esa es la cura realmente para el socialismo. Sería mi forma de verlo, ¿verdad? No sé cómo lo ves vos. Pero vos crees que, por ejemplo, esas grandes empresas que tienen, no sé, su oficina, su delegación, su departamento de regalías o más o menos como de becas, por ejemplo, ¿vos crees que están tapando el sol con un dedo? Fíjate que me parece que aquí donde te voy a responder con lo que ¿Estrategia de las de empresas. las empresas o simple y sencillamente es porque soy buena gente y me gusta compartirte lo que tengo? Fíjate que las empresas están creando ya y están aportándole a la sociedad con el simple hecho de arriesgar. O sea, Ujú. vos tenés tu emprendimiento. Yo tengo mis emprendimientos. La gente que nos está viendo saben que para poder emprender uno tiene que ahorrar, tiene que arriesgarse. El mejor caso es la señora que vende baleadas. La Claro. señora que vende baleadas se levanta a las 4 de la madrugada, se va a poner en una esquina, o la que vende atol, no sabe si le van a comprar en ese día, no sabe si realmente va a vender toda su producción. El En- riesgo es altísimo. El riesgo es muy alto. Entonces, en los comentarios de ex siempre dicen: no, es que y lo decían en frente a frente la vez pasada, el empresario explota al trabajador. Entonces te hago esta pregunta, Luna. Si yo pongo un negocio ahorita y yo soy mi propio jefe, es decir, yo soy el que hago las baleadas, yo me estoy explotando a mí mismo. Estás explotando una habilidad desarrollada que tenés. Porque lo que ellos dicen o lo que ellos argumentan es que, por ejemplo, si vos sos mi jefa, si vos pones el negocio y vos sos mi jefa, vos me explotas a mí.
O sea, vos no estás aportando Bueno, nada. entonces que los socialistas que trabajen en el gobierno, que trabajen, pero sin plata. Bueno, es que ese es el tema. O sea, aquí es donde vienen las incongruencias, como vos decís. Entonces, em, a tu pregunta sobre las empresas, el caso del Internet, de los celulares, de Elon Musk, ellos arriesgan y de lo que ellos arriesgan nos generan un valor a nosotros. Lo podemos ver en Uber, tantos ejemplos que hay de eso, pero nos queda un último video que es el que traigo para convencerte de mi teoría conspirativa, que ya lo vamos a ver ahorita en producción. Un video bastante escondido en internet, pero que sí es importante analizarlo y que esto nos va a dar la entrada también a nuestro invitado, que nos va a explicar y nos va a sacar de muchas dudas y a la audiencia también en ese tema de la religión y del socialismo y de Cuba como tal. Entonces, es una entrevista del difunto o del finado. Finado es cuando los matan, ¿no? O es cuando se han muerto. No, cuando ya está, Ya está finado. Bueno, sí, el ya está finado enterrado. Fidel Castro. Una entrevista bastante corta que le vamos a poner subtítulos porque aquí ya está a una edad bastante mayor y casi no se escuchaba. Entonces, veamos el video ahorita. Óigame, me llevo también que ni nos conocemos. Me ha dicho, ni nos conocemos. ¿Sabes por qué? Porque creo que yo soy un perverso, marxista, ateo, incorregible. Porque nunca me enseñaron a creer en Dios. Y estuve en colegios de religiosos. Porque me amenazaban constantemente con el infierno. Casi no se entiende y lo voy a repetir. Le hace el entrevistador la pregunta, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Verdad? Para los jóvenes, Fidel Castro fue el que llevó a cabo la Revolución Cubana, hizo que Cuba, un país sumamente rico, fuera uno de los países más pobres, ese paraíso que la gente tenía que escaparse. Aquí nos va a contar también un poco de esa historia, el invitado que tenemos en el siguiente bloque para que se queden. Pero en resumen, lo que le preguntan es cuál es su relación con Dios. Y él lo que dice es, mi relación con Dios es tan buena que no lo conozco. Y después dice, a pesar de que yo estuve en escuelas religiosas, la razón por la que no creo en Dios es porque siempre nos amenazaban con el infierno. Entonces es bien interesante porque aquí, ¿a qué quiero llegar y cómo venimos construyendo esa teoría conspirativa que la traje yo hoy? Es el líder o uno de los líderes máximos de los socialistas y comunistas hoy día en Latinoamérica era ateo. Entonces de ahí surge ya al menos, o trato de reforzar, usted me podrá decir en los comentarios si cree realmente que en este caso, no solamente Mel, sino que Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Siguen la misma línea. bueno, Daniel Ortega metió presos a los sacerdotes en Nicaragua. Pero bueno, ¿cuál sería aquí antes de pasar con el invitado, cuál sería como tu reflexión sobre esto, Luna? De hecho, él dice que tiene una buena relación, pero vos no puedes tener una buena relación con quien nunca conociste. Es cierto, Dios es un ser intangible para muchos, pero te lo digo desde mi experiencia personal. O sea, yo sí tengo una tan buena relación con Dios que si yo me siento mal en cualquier lugar, voy en el carro, estoy aquí, es como, siento mal. ¿Qué pasa? Ayúdenme. Entonces, mientras vos estés predicando acerca de un Dios que suple, un Dios que le abona un poco de fe a lo que vos decís para con el discurso que le está dando a la gente, eso es hipocresía. Son Si vos hipócritas. entraras bueno, son hipócritas. Son Si vos entraras en hipócritas. política, usarías a Dios. De hecho, lo uso porque crecí, me formé y sigo formándome en ese ambiente donde no es religión, donde es relación. La Biblia para mí es un manual político. Desde el comienzo, Interesante. Dios le dio el poder a Adán para gobernar. Ves personas como Esther, que en este momento pues se encontraba con mucha crisis. Ella llega a Asuero y es de bendición para su pueblo como tal. Ves a un José que fue de bendición para su familia y para su pueblo. Ves a un Moisés, por ejemplo, que fue de bendición no solamente para su familia, sino para una generación entera que había estado esclavizada cientos de años. Entonces, la Biblia es un manual político. Entonces yo siempre lo tomaría, porque más allá de la religiosidad, hay demasiada relación histórica que se repite y que vos puedes generar patrones para poder
hacerlos. Te soy franco, es primera vez que lo escucho. Tomo tu visión de la Biblia como un manual político. Creo que te van a funar probablemente, pero está bien. O sea, la idea es poderlo expresar. Me van a funar porque no han leído la Biblia. Mira, yo no conocía esa visión. Me parece que vale la pena profundizar un poco más y tenemos al invitado ideal para que nos cuente sobre esto. Quédese en sintonía, vaya a agarrar, ya fue por jugo, ahora va a agarrar, qué sé yo, cacahuates si se queda. Sintonícenos, en unos minutos estamos de vuelta. Bueno, gracias por estar en sintonía. Estamos ya de regreso. Tenemos a nuestro invitado que, como les prometimos, tanto en la promo como en los bloques anteriores, nos va a ayudar a poder entender mejor este tema religioso, nos va a ayudar a entender mejor el tema político. Incluso vamos a conocer un poco de el caso de Cuba. Entonces, le damos la bienvenida al teólogo Giovannis Silega. Ese apellido es... Bueno, es italiano, solamente existe en Italia y en Cuba. En Italia y en Cuba. Y en Cuba solamente. Bueno, ¿qué le parece la frase? Usted ha estado escuchando lo que hemos estado hablando aquí con Luna. Ya le voy a preguntar por el tema de si la Biblia es un manual político, pero empecemos con esto de conocerlo un poco más a usted. ¿Hace cuánto salió de Cuba? ¿Le costó? Hace 7 años salí de Cuba por un proceso migratorio casi que normal, una carta de invitación de alguien que me escuchó dando conferencias en Cuba y pensó que fuera bueno que la palabra que yo predicaba se escuchara en otras latitudes. Y sabiendo él que era muy difícil ser una voz para el continente desde Cuba, entonces nos ayudó a establecernos en Honduras para que de aquí pudiésemos llevar el ministerio a toda Latinoamérica y otras latitudes. ¿Le costó salir de Cuba? Sí, sí cuesta salir de Cuba, es un poco difícil por el tema de los papeles, 1, 2, por el tema gobierno. Si hasta hace poco los cubanos pudieron tomar el derecho de ir a donde quiera que le dieran visa, porque anteriormente no podían salir. Y aún si tú tienes visa de otro país o residencia y tú llegas a Cuba y te regulan, el gobierno te regula porque considera que tú no eres un peligro ideológico para su concepto revolucionario, te pueden cancelar la salida nuevamente. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser teólogo? ¿Cuánto tiempo estudió usted la teología? Bueno, yo creo que para ser teólogo se necesita toda la vida. Ahora, para una carrera teológica puede estar 3, 4, 5 años que te den el aprobado. La licenciatura. La licenciatura en teología. Pero teología es teo y logia, es la palabra de Dios.
La teología no estudia a Dios, estudia su palabra, porque a Dios no se estudia. Y en este caso específicamente es el cristianismo. En cualquiera. este caso es el cristianismo, pero puede ser cualquier religión que el hombre tenga, tiene un estudio teológico acerca de los preceptos del Dios que adora a esa persona. En el cristianismo, tú puedes estudiar la palabra de Dios, pero hay que estar claro. La verdad es que cada grupo teológico se expresa desde el concepto que ellos tienen de Dios. Ejemplo, los pentecostales creen que hay que hablar en lengua, los bautistas dicen que no, los adventistas que hay que guardar el sábado. Entonces, cada cual hace una teología, los católicos que adorar a María. Entonces, cada cual tiene una teología desde el punto de vista de su religión. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, en los días de Jesús, había varias escuelas teológicas. La escuela de Gimel, de Chamay. Los de Chamay creían que los gentiles, nosotros, podíamos ser salvos. Los de Gilel decían que no. Entonces, Pablo es consecuencia de las enseñanzas de Chamay. Por eso es que Pablo es el apóstol a los gentiles, pero Pedro no. Por eso a Pedro le costaba tanto aceptar que los gentiles fueran salvos. Entonces, así es la teología un poco. Interesante. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en este segmento, para que lo conozcamos, en voz alta vamos a ver algunas entrevistas de los jóvenes que pudimos hacerles las consultas, la misma pregunta que le hacía sobre el tema de Jesús, pero yo me quedé con pica de lo que decía Luna, de que la Biblia es un manual político. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Luna, defende tu tesis. Sí. Sí, yo considero que la Biblia, o sea, desde principio a fin, es un libro de enseñanza política que te ayuda a gobernar, así. Eso es 100% correcto. Porque Pasé la prueba. está el proyecto de creación. O sea, ¿para qué te crearon a ti? Suponte que te crearon para ser un comunicador. Entonces, si la Biblia no encierra el manual de cómo tú comunicar, no tiene una sintonía entre para lo que te crearon y lo que escribieron acerca de ti. Entonces, la Biblia es un libro que es el manual de Dios para lo que creó al hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Lo creó para tres cosas: para gobernar, para multiplicar la vida de Dios y para bendecir la tierra. Por eso Dios le dijo al hombre: gobiérnalo todo, multiplícate en la tierra, y Dios lo bendijo. O sea, para eso Dios creó al hombre, para gobernar, para multiplicar la vida y para bendecir lo que estaba creado. Entonces, si tú tienes un manual que no te enseña cómo gobernar, entonces tú no estás en sintonía con Dios. Ahora, pregúntame. Estoy convencido, ya estoy. Pregúntame. Qué bárbaro, no me creías. ¿Por qué la gente que lee la Biblia no gobierna? Pregúntame. ¿Por qué la gente que lee la Biblia no gobierna? Por la religión. Hay un concepto que cuando los conquistadores vinieron, tenían la Biblia y su religión. ¿Quiénes tenían el oro? Nosotros los nativos. Cuando ellos se fueron, ¿qué nos dejaron? La Biblia. ¿Qué se llevaron? El oro. Toda vez que la Biblia sea explicada desde un concepto religioso, le quitará al hombre las habilidades y las potencialidades que Dios puso en él. O sea que concuerda en cierta parte con la opinión funable que Kevin mencionaba. Ya me están fundando. Que Mel es ateo. Mel, en el concepto de ateísmo, él no es ateo. Porque el ateísmo es la no creencia en ninguna deidad, en nada espiritual. Déjeme decirle que mucha gente se esconde detrás de esa palabra para, valga la redundancia, esconder su adoración pagana. Claro. ¿Qué es adoración pagana? ¿Que le rinden culto al cachudo? Exacto. Es adorar otros dioses que no son el Dios verdadero.
Ahora, el concepto de Dios verdadero tú no lo puedes traer por religión, porque toda religión te va a decir, mi Dios es Dios verdadero, sino tiene que ser por evidencia. O sea, la única evidencia que hay de alguien que dijo, yo soy Dios y lo demostró, es de Jesús. De hecho, Buda jamás dijo que era Dios. Mahoma tampoco dijo que era Dios. O sea, a Jesús no lo matan por decir yo soy un profeta. A él lo matan porque él dijo, yo soy Dios. Sencillo. Claro. Y lo demostró con las señales, con las pruebas y con las evidencias. Entonces, no, Mel Zelaya no es ateo. Él cree en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿En quién cree? Bueno, él cree en un sistema político, ideológico y en un sistema espiritual que se levanta contra Dios. Te voy a decir algo. Mire, con Dios eres o no eres. Jesús dijo, conmigo el que no recoge, desparrama. No hay tal cosa como que tú eres cristiano y desparrama las enseñanzas de Jesús. Eso no existe. Lo que pasa es que la gente lo hace para, número uno, justificarse ante una sociedad que es mayoritariamente cristiana. Entonces, con eso nos está diciendo que él interpreta la palabra a su propia conveniencia. Exacto. Es una interpretación. Mira, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que los religiosos de su época, dice, ellos no entienden la verdad y establecen la suya propia. O sea, hay Claro. gente que no conoce a Dios, pero establece su forma de pensar como una doctrina de Dios. ¿Usted cree que la juventud, bueno, aquí Luna es generación Z, Ajá. ¿usted cree que la juventud de hoy día es menos religiosa de lo que fue en algún momento? Porque vamos a ver algunas entrevistas para que las comentemos un poco. Pero le hago esa pregunta primero a usted y después a Luna, ¿qué es una generación Z? Bueno, somos. Que es menos religiosa. Si es más cercana a Dios o menos cercana a Dios las generaciones que tenemos en este tiempo. No, mira, yo creo que el nivel de cercanía a Dios de esta generación, la generación Z, es igual que todas las generaciones. A la gente, ejemplo, a nuestros padres se les olvidó que también tiraron piedras, rompieron platos, que fueron a la discoteca, que fumaron cigarros. O sea, y lo mismo que hace esta generación, lo hizo aquella. Quizás en esta tengamos los iPads, los celulares, pero todas las generaciones. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay generación que no haya estado separada de Dios. Ahora, no hay generación que no tenga la evidencia de haber sido alcanzada por Dios. Porque yo que me la paso por todos lados predicando, no puedo decir que esta generación es menos amadora de Dios que otra, porque yo he visto jóvenes en la iglesia, fuera de las iglesias, le hablo a jóvenes de Dios y su reacción no es de rechazo, despectiva. Quizás los jóvenes de nuestro tiempo, como lo de otros tiempos, tengan un problema con la religión, pero no con Dios. Problema con la autoridad. Con la religión, no con Dios. ¿Vos qué crees? Creo que es un concepto que muchos lo manejamos y es que las generaciones, por ejemplo, de mi papá, de tu papá, de tus abuelos, suena feo, pero eran más uñas escondidas. Y ahora la generación de hoy en día, Exacto. En mi casa te van a funar. sí, o sea, eran más uñas escondidas. Además, no había teléfono, no habían redes, entonces el nivel de hacer las picardías era más reducido y era real, o sea, en vivo. No era Tinder, no era, o sea, ese tipo de aplicación, no, o sea, es como en vivo y en directo. Entonces, creo que no es que la generación de hoy en día ha cambiado con la generación de 20, 30, 40 años, sino que han cambiado la metodología de expresión
de lo que se hace como tal. Por ejemplo, para muchos era un tabú el hecho de que una persona bebiera en aquellos tiempos. Pero ahora existen comerciales tan liberales en cuanto a ese tema que de cierto modo psicológicamente te muestran que no está mal, que simple y sencillamente es para divertirte. Entonces, lo que haces para diversión, no hay necesidad de ocultarlo. Entonces, como no hay necesidad de ocultarlo, lo muestro ante la sociedad y no me da pena. Convivo con mis amigos y me divierto. Entonces, a resumidas cuentas, eran más uñas escondidas. Opinión funable, se respeta. Yo, bueno, aquí voy a omitir en esta ocasión esa, creo que sí tienes razón, el tema de las redes, estamos más expuestos. También más adelante vamos a hablar un poco sobre por qué los generación Z ni ponen foto, digamos, en sus redes, que he escuchado algo bien interesante con la salud mental, pero para que escuchemos un poco también las entrevistas que hicimos en la universidad sobre los jóvenes de este tema. A mí me sorprendió particularmente en el sentido de que esperaba que fueran menos cercanos a Dios o religiosos, porque esa es la perspectiva errónea que yo tenía, pero me sorprendió. Vamos a escuchar la primera entrevista. Son 3 entrevistas que vamos a poder analizar. Entonces vamos a empezar con esta y después comentamos, o usted nos explica, pastor. Muy buenas tardes, hoy tengo el gusto con Javier Alexander, Javier Alexander, un placer. ¿Usted es católico, evangélico, cristiano? católico. ¿Qué piensa de lo que dijo Mel? ¿Lo escuchó? No, pero puedes decirlo. Ok, lo que dijo Mel fue lo siguiente. Dijo que Jesús inventó el socialismo hace más de 2000 años. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué le no hace bien atrevida? ¿Usted piensa entonces que Mel no tiene la capacidad como para decir ese tipo de cosas en televisión? Debería investigar antes de hablar porque realmente nada que ver. Un placer. La verdad es que me gusta mucho el contenido que él me acaba de mencionar. Otra pregunta, ¿lo quiere funar? ¿Quiere decirle algo a Mel? ¿Quién no quiere funarlo? Está bien, muchísimas gracias. ¿Qué le pareció? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, es una opinión crítica de la juventud hacia una persona que en su momento ostentó un cargo y que está diciendo una realidad que pocos se atreven a decir, pero que muchos piensan, tanto como el podcast, o sea, Irrevemente. Él es otro Irrevemente. Definitivamente que sí, capaz lo invitamos a que venga Claro. aquí y nos dé su expresión. ¿Usted qué opina, pastor? No, yo opino que normalmente la juventud piensa así. O sea, ¿cómo decirte? Tú le puedes tocar a la gente todo, pero no le toques a Jesús. Interesante lo que usted acaba de mencionar. Tú puedes tocar a la gente en tu iglesia hipócrita, no sé, la religión, aquello, pero no le toques a Jesús. Mire, la figura de Jesús es muy difícil que sea odiada y más por los jóvenes. En los días de Jesús en la tierra, a Jesús lo odiaban desde 2 sectores. Lo odiaban del sector político y lo odiaban del sector religioso. Pero las multitudes lo amaban, lo seguían. Su mensaje era cautivador. Su amor era tan evidente que su resultado era milagros, sanidades. Entonces, eso pasa. Lo que pasa es que nosotros vemos a un joven con unos jeans rotos y ya asumimos que va a odiar a Jesús. Sí, vemos a un joven, no sé, que le gusta la música de este tipo y ya asumimos que va a odiar a Jesús. Pero Como no, de Bad Bunny, que están ahí de moda. exacto. ¿A vos no te gusta Bad Bunny? No, sí me gusta, sí, hay ciertas canciones que sí me gustan. No, era una pregunta ahí para... Yo soy fan, o sea, pero sí coincido lo que usted menciona. Realmente esperaba tal vez que la reacción de ellos, y sí lo noté porque fue la misma reacción que yo tuve en el sentido de decir, me parece que lo que está diciendo no solo es controversial, sino que está yendo un poco más allá, que en el siguiente bloque usted nos va a contar un poco de su experiencia en Cuba, la historia del socialismo, pero vamos a escuchar otra entrevista para que en esta sección de En Voz Alta podamos, y vamos a darles espacio a todos los jóvenes para que nos estén expresando su opinión. Buenas tardes, hoy tengo el gusto con Valerie Moreno. y con. José Flores. ¿Ustedes son católicos, evangélicos, cristianos? Yo soy católica. Evangélico. ¿Creen en Dios? ¿Y ustedes qué piensan al respecto sobre lo que dijo Mel? ¿Saben lo que dijo Mel? No, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? No.
Ok, Mel dijo de que el socialismo fue inventado por Jesús hace más de 2000 años. Quiero saber su opinión, a ver que ustedes qué piensan al respecto. Yo pienso que Mel termine el bachillerato primero. Wow, fuertes declaraciones. Creo que las palabras que dijo Salvador no fueron en vano, Sí. la verdad. Hay que saber historia para opinar. ¿Quieren funarlo? No, ya lo funó mucho Narral. Oh, muchas gracias, muy amable. Si hay gente libre viendo esto, no nos importa. Sí, no. Es la verdad. No estoy ofendiendo a su mamá, solo es Mel, tranquilo. Bueno, yo creo que esa reacción, porque fue una reacción bastante, no voy a decir virulenta, o sea, esa creo que esa ha sido la funada llevamos 3 episodios, pero ha sido la No, funada más fuerte. una cosa es funar y otra cosa es matar. Sí. Lo ¿Te pareció mataron. que fue doble Lo funada? mataron al pobre. ¿Usted qué opina? No, lo liquidaron. Realmente, mire, hay algo muy bonito en los jóvenes, que ellos expresan lo que otros creen, pero no quieren decir por miedo a perder privilegio. O al que dirán. O al que dirán ellos. Mire qué interesante que esa es la frase de irreverente, justamente, si te da pena decirlo. Nosotros lo decimos y en voz alta, y por eso esta sección se llama en voz alta, porque tal cual, pastor, el objetivo es que ellos tengan esa plataforma, porque usted lo dice claramente, quieren expresarlo, pero más allá me sorprende y coincido que tal vez si lo que hubiera dicho Mel no hubiera sido de Jesús, tal vez hubiera sido de otro líder, la reacción no sería esa. No sería eso, sí. Y en Honduras tenemos esa figura de Jesús tan presente, y créeme que no solamente yo, o sea, la mayoría de una u otra manera en su casa han escuchado de Jesús, Mire, aunque vivan en hogares disfuncionales. Exacto. Siempre lo escuchan. Mire, la gente nunca pensó que sociedades que se veían como más desmoralizadas volvieran al gobierno político a través de los principios de Jesús. Cuando la gente vio, por ejemplo, a la Meloni en Italia, o sea, Italia, señores, tiene unos índices de depravación bien altos. La moralidad cayó en cosas conforme al concepto cristiano de una nación que tiene ahí el Vaticano y todo. Cuando ella retoma el mensaje de Jesús como la plataforma para que la gente le diera el voto, nadie pensó que la mayoría estuvieran tan dispuestos a volver a escuchar los principios de Jesús. ¿Sí? Pero la gente sí está dispuesta. Lo que pasa es que la gente quiere a Jesús como el Jesús de la Biblia. De acuerdo. Bueno, por eso traje esta como buen católico romano, porque yo sé que me van a funar, pero también usted lo decía en el corte antes de que iniciáramos con el programa, que Jesús fue disruptivo en su tiempo. Me parece que esta generación, Luna es un ejemplo de ello. Vamos a ver la última entrevista en este momento para poder cerrar con esta sección, este segmento de En Voz Alta. Muy buenas tardes, me encuentro con Cristal Argueta. Cristal, ¿qué estudias? Estudio psicología y lenguas extranjeras también. ¿Sos evangélica, católica? Bueno, no me encasillo en una religión, pero sí sigo a Cristo, sí creo en su existencia. ¿Crees en Dios entonces? Exactamente. ¿Y usted qué opina de lo que dijo Mel Zelaya al respecto al socialismo? ¿Lo escuchó? No lo escuché. Ok, Mel Zelaya dijo de que el socialismo fue inventado por Jesús hace más de 2000 años. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús creó el socialismo? ¿En qué parte de la Biblia dice? Que me dé versículos y todo detallado. Tiene toda la razón. Sí. Qué increíble. ¿Usted piensa que es incorrecto entonces? Sí, está incorrecto porque ser tan tajante, decir Jesús creó el socialismo es porque tiene alguna fuente confiable que diga en la Biblia, yo Jesús determino que el socialismo es lo que la gente va a seguir de aquí en adelante. Y la verdad que en la Biblia eso no lo menciona. Lo único que dice en la Biblia es que hay que creer en Él y en su muerte y seguir sus principios y seguir la vida de Cristo. No dice sigan el socialismo. Gracias, muy amable. Wow, yo creo que todos salimos hasta evangelizados después de su opinión. Y es cierto, o sea, simple y sencillamente no podemos asumir que la Biblia relata algo solamente porque la interpretación errónea
de un individuo como tal lo dicta así. Porque hay mucha gente que lo sigue y la ceguera que tienen por su liderazgo tan predominante en esta sociedad actual va a hacer que muchas personas hagan oídos sordos, se tapen los ojos y aún callen. Si lo dice él, yo le creo. Si lo dice Mel, yo le creo. Entonces vivimos en una sociedad de la ignorancia, donde muchos callan por el liderazgo que tiene esa persona como tal. Yo, por ejemplo, soy seguidora de muchas personas que quizás no seguidora, pero admiro mucho y es como, ok, si esa opinión viene de parte de esa persona, sí le creo, no creo que esté mintiendo. Entonces ahí es donde vemos la influencia del populismo en las personas, de que si así lo dicen, ellos lo creen. Y no es que van a odiar a Jesús por lo que dice Mel de que es socialista, simple y sencillamente van a hacer no caso omiso, pero van a tomar esa opinión como propia, aunque no sea una opinión propia. O sea que no están teniendo algo de manera original, sino que están replicando de manera errónea algo que escucharon y lo tomaron como suyo. Y tal vez no lo investigaron y por eso aquí tenemos al pastor, su opinión sobre esta última entrevista. Oh, impresionante la chica, impresionante. Ella, en síntesis, expresó por qué Mel Zelaya no es socialista y en síntesis expresó qué es el cristianismo. Algo me causó admiración, el grado de madurez al decirlo y la valentía al expresarlo. Entonces, felicito a sus pastores que están haciendo un buen trabajo con ella. Totalmente de acuerdo. Yo me quedo con 2 lecciones de esta sección de En Voz Alta. La primera de ellas es que lo decía en una de las entrevistas los 2 chavitos, no se ofendan, no es a su mamá que le están diciendo esto, es a un líder, una opinión de un líder, porque aquí no estamos hablando de él, sino que de la opinión que él dio. Y el segundo es que comprueba lo que usted mencionaba, pastor, en el sentido de que tal vez no son religiosos, porque la última chava dijo de ninguna religión, pero sigo a Cristo. Exactamente. Y ahí entramos en el mismo embudo que yo te mencionaba al principio, de que a la juventud ya se le olvidó que Dios es religión. Y muchos siguen atascados en eso, simple y sencillamente por vicios del pasado. Pero el joven ya no ve a Jesús como parte de una religión, sino como parte de su día a día y más aún, parte de una relación que se construye de manera fluida diariamente. Yo creo que si vamos a ser funeables aquí, nos van a funear más desde algunas iglesias con su sentido bien cerrado. Ejemplo. Y del gobierno. Y del gobierno, ni hablar. Pero ejemplo, el movimiento más poderoso de los años 60 espiritual, ¿de dónde nació? De los jóvenes hippies. O sea, eso fue una... Nuestros papás. Se llamó la Revolución de Jesús. Y eran hippies, literalmente, que iban al Festival de Rostro, toda esa historia. Y eso que demuestra que los jóvenes sí aman a Jesús. Lo que pasa es que ellos no quieren al Jesús que se inventó cada religión. Ellos quieren al Jesús verdadero, al de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él los inspira a seguirlo. Yo siempre le digo a la gente, los jóvenes lo que necesitan es una causa. Y ellos estarán dispuestos a darlo todo por esa causa. Pero lo que pasa es que han sido muy decepcionados por política. ¿Sabes dónde se pierde, dónde la gente pierde más el concepto de Jesús? Ahora me van a tirar piedra aquí. En la misma iglesia. Por eso un día Jesús vio a un hombre ciego. La ceguera es como la ignorancia. Y Jesús lo sacó de la aldea. Y después que lo sacó de la aldea, le abrió los ojos. Y después que le abrió los ojos, le dijo, no vuelva más a la aldea. Señores, Jesús simplemente le está sacando aún a mucha gente de la religión en la que nació, que lo mantiene en una ceguera en cuanto a quién es Jesús, cuáles son sus propósitos para con la gente. Yo creo que Latinoamérica está preparado para la revolución de Jesús,
Pero ¿sabe cómo vendrá eso? Con gente que sea capaz de atreverse a ser un disruptor de los sistemas arcaicos religiosos. Totalmente de acuerdo. Y esa es la idea de este espacio. Le agradecemos también la invitación. Esperamos que les haya gustado esa sección de En Voz Alta. Quédense que después del corte vamos a ir a la respuesta ya puntual. Si Jesús inventó el socialismo, ¿qué es el socialismo y qué es lo que predica Jesús? Bienvenidos de regreso. Esperamos que les haya gustado nuestra sección conspirativa, la sección también de En Voz Alta. Siempre les recordamos que ese espacio de En Voz Alta es para que ustedes, especialmente los jóvenes, tengan una plataforma para expresarse. De hecho, tuvimos una funada que estuvo bastante fuerte, doble funada, dijo Luna. Estuvo, en inglés le dicen rostizar. Rostizada fue la que hicieron. Y eso es lo que estamos buscando en Irrevementes, porque reitero, nuestro lema es que si te da pena decirlo, nosotros lo decimos en voz alta. Pero lo que aspiramos es que ustedes tengan esta oportunidad, este espacio para hacerlo directamente. Vamos a llegar a nuestra última sección que le llamamos Factos. Aquí, Pastor, lo que nosotros es establecer realidades. Antes del programa usted nos comentaba de cuáles son las verdades universales en el tema de la Biblia, pero coméntenos un poco sobre el socialismo, el cristianismo, para hacer esa separación. Usted que lo vivió en carne propia, usted estuvo en Cuba y nos puede contar un poco más. Así que, ¿qué es el socialismo exactamente? ¿Qué es lo que tiene Cuba? Mira, alguien dijo del socialismo que era una utopía. ¿Por qué? Porque nadie ha podido lograr vivir según el concepto del socialismo. El socialismo tiene una moneda para que gente con un estatus de pensamiento más alto tome el poder. Ahora pregúntame, ¿cuál es la moneda del socialismo? ¿Cuál es la moneda del socialismo? Los pobres y la clase obrera. El socialismo siempre enfatiza que su mensaje es para ayudar a los pobres, uno, y para que la clase obrera se libre de los verdugos, que en este caso serían los capitalistas, los dueños de empresas. Entonces, esa es la moneda del socialismo. El resentimiento. Del resentimiento. A través de ese resentimiento se construye esa ideología y le promete a la gente que los recursos serán repartidos por igual. Y para salir un poco también así de la duda, usted lo decía ahorita, ¿qué es lo que enseña el socialismo? En Cuba, de lo que usted vivió, ¿qué tan cercano era lo que se promete, que todos van a recibir las mismas cosas, la prosperidad, la riqueza? De hecho, por eso te digo que es una utopía, porque yo en Cuba, que es como ellos le dicen que ellos son el faro de esperanza al socialismo mundial, o sea, hay clases. O sea, no hay un repartimiento equitativo, sino de la pobreza. Lo que se reparte equitativamente en Cuba es la pobreza. O sea, son 5 huevos al mes por persona, pero la clase alta
La clase política vive en los hoteles, tiene acceso a viajar, tienen cuentas en España, entonces alguien como Fidel Castro tomó el socialismo como un arma para ideológicamente engañar a una mayoría y él y su casta política y familiar ser ricos. ¿Usted cree que el socialismo es una utopía o una buena idea que nunca se ejecutó o es una mala idea desde su concepción? Es una mala idea desde su concepción. Desde su concepción es una mala idea. ¿Por qué? Porque nunca funcionó. O sea, cuando usted ve a la gente que inventó algo, ves a la gente que hizo Amazon o Apple, o sea, ellos tuvieron la idea, tuvieron varios fracasos, pero al final funcionó porque era una buena idea. O sea, el socialismo no ha funcionado, a nadie le ha funcionado. Entonces es una señal de que es una muy mala idea. Coincido con usted en el sentido de que el socialismo lo que promete o lo que decía en el bloque anterior que platicábamos con Luna es ese resentimiento por el que tiene, ese resentimiento por el que gana y ese odio hacia esa persona, yo le voy a quitar lo que decía, digamos, en la entrevista que usted pudo ver de Mel, que se refería a la gente que tiene tanto, que hay que ser solidario, que hay que... Realmente Jesús era socialista en el tema de dar las riquezas, todo eso que se dice en la Biblia. ¿Cómo se interpreta? Mira, Jesús, número uno, no es socialista. No puede ser socialista, porque el centro de la práctica de Jesús tiene a Dios su Padre como el centro. El socialismo niega a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús va a ser el primer socialista si Jesús vive con una vida centrada en Dios el Padre y el socialismo niega a Dios? Si los socialistas siguieran a Jesús, todos tuvieran a Dios al Padre como su principio de adoración y el centro de su vida. Por ahí. Cuando dice que niegan a Jesús, ¿hay alguna parte, y le pregunto porque, digamos, en redes, en X, muchas veces el argumento es, ¿has leído alguna vez Das Kapital? ¿Has leído alguna vez? O tantos libros realmente. El Capital. Sí, o sea, es una gran cantidad de libros que se dedicaron a escribir libros y si se hubieran dedicado a poner empresas y crear valor, otra historia sería, pero en alguna parte de el manifiesto comunista o estos documentos se establece que rechazan a Dios. Mira, número uno, este es un principio de Carlos Marx. Él dice que la religión es el opio de los pueblos. Literalmente, él dice que la religión es el opio de los pueblos. En el socialismo hay un concepto que se llama la creación del hombre nuevo. Y ellos manejan el concepto que en la medida en que la sociedad se desarrolle económica y socialmente, ya el hombre no tendrá necesidad de ir al templo a adorar a Dios. Porque todo lo que ellos creen es que al hombre hay que apartarlo de que Dios sea el centro. Entonces ellos plantearon que cuando la sociedad fuera mejor económicamente y socialmente, mucho más avanzada, el hombre no tendría necesidad. Cuando los pobres tuvieran pan, ya no le hacía falta a Dios, porque para ellos Dios fue un refugio psicológico que el hombre se creó para los momentos de angustia del hombre. O sea, y eso en miles de escritos de ellos está. Lo que pasa es que no es lo mismo el socialismo de Marx y Engels que el socialismo del siglo XXI. ¿En qué son diferentes? En que el socialismo del siglo XXI se replantea la manera en cómo traer a las masas hacia ellos. Entonces toman la decisión de crear un Jesús socialista. Crear un Jesús socialista. Exacto. Crear un Jesús a la manera del socialismo de ellos, que fueron revolucionarios. Es más, en Colombia dijeron los guerrilleros que Jesús fue el primer guerrillero.
Hugo Chávez dijo que Jesús fue el primer comunista. O sea, ¿por qué? Porque ellos tuvieron que crear un Jesús que fuera empático con lo que ellos vendían. ¿Por qué? Porque en todo el primer tiempo del socialismo de Carlos Marx, ellos se encontraron que la gente nunca aceptaría que Dios no existe. Entonces, me quedé en dos cosas. Primero, esto no viene entonces de Mel, o sea, eso precede el tema de decir que Jesús fue socialista, fue comunista, fue el primer guerrillero, solo le cambian. Fue el primer y agregan lo que ellos están buscando. Usted me mencionaba antes que este grupo colombiano tiene relación con una guerrilla. Sí, el ELN. Camilo Torres fue un guerrillero colombiano que fue de los fundadores del ELN. Y él dijo que Jesús era un guerrillero y que si Jesús estuviera en sus días en Colombia, Jesús hubiera sido el primero que hubiera tomado las armas para liberar a los pobres y irse a la guerrilla. Eso lo dijo Camilo Torres, que fue un guerrillero colombiano del movimiento de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Yo lo había escuchado hace, ahí voy a quemarme con la edad, pero lo había escuchado en el primer gobierno de Mel, que se hablaba sobre eso, la teología de la liberalización, teología de la liberalización. La teología de la liberación. De la liberación. De la liberación. Mira, como todo sucede por un exceso abusivo. Entonces, la teología de la liberación viene como consecuencia de varios curas latinoamericanos que al ver que la pobreza aumentaba como consecuencia de las malas políticas, ellos crearon la teología del evangelio hacia los pobres. Y entonces se alinearon con el marxismo como una ideología más cercana a lo que Jesús hacía con los pobres. Y de ahí se creó todo un movimiento de la teología de la liberación que la desarrolló o la fundó un cura peruano. Peruano era él. O sea, nace dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica. Y sus mayores exponentes fueron curas. Pero esto fue una infiltración que hizo la izquierda, la Unión Soviética. No. ¿Qué es? Mira, la teología de la liberación no nace como una infiltración del comunismo. Simplemente son curas que eran de parroquias pobres y ellos tenían que lidiar con las situaciones de los pobres de su parroquia. Entonces ellos veían que eso era consecuencia de clases opresoras y entonces cuando ellos salieron a buscar aire en el mundo de qué era aquello que se parecía un poco a lo que ellos planteaban, ellos vieron a Carlos Marx y tomaron eso. Entonces, pero muchos de ellos sí fueron influenciados, porque recuerda que hay algo que los curas estudian mucho, que es la filosofía. Y muchos curas como este padre, ellos fueron influenciados por la filosofía de Marx y Engels, porque estudiaron en Europa. Ah, qué interesante. Entonces tuvieron problemas muy graves con la Iglesia Católica. O sea, de hecho, este cura peruano, su principal opositor fue Benedicto, antes de ser cura. ¿Por qué? Porque Benedicto en la Iglesia Católica era el guardián de la doctrina de la fe. Entonces, cuando esta gente empiezan a plantear un Jesús comunista y socialista, en la Iglesia Católica le salieron al frente. ¿Por qué? Porque él no empezó como muy claro como un socialista, pero después los otros curas sí tomaron las armas. Pero hubo curas
que esto es muy bueno de mencionar, que era su vocación en el amor a los pobres. Y eso no lo llevó a la izquierda. Tal es el caso de don Arnulfo Romero en El Salvador, que él amaba a sus parroquianos y lo veía en la pobreza, la violencia, y él quería para ellos algo mejor. Por eso le hablaba al gobierno que cambiaran su política. Pero de ahí nace la teología de la liberación, de curas que tomaron el marxismo como la fuente ideológica para desarrollar su cristianismo. ¿Alguna vez lo aceptó esto Fidel Castro en Cuba? Mira, Fidel Castro nunca aceptó el cristianismo, sino hasta que le convino. ¿Qué fue? ¿Cuándo? Cuando en Cuba empezó a sonar fuerte que la Unión Soviética y el campo socialista se iba a caer, él supo que necesitaba aliados. Y como ya no lo tenía en el campo socialista, entonces empezó a tener aliados en el campo de la teología de la liberación. De hecho, él invita, Fidel no hacía nada al azar. Él invita a un cura, el Frei Beto, brasileño, a La Habana y está 23 horas conversando con él. De ahí sale un libro que se llama Fidel y la religión. Entonces, él plantea... ¿Vale la pena leer ese libro? Si tú quieres como que reírte de varias mentiras, Okay. puedes leerlo. Quizás, mira, si tú no eres cubano y tú lees el libro, tú le crees a Fidel. Pero si tú estuviste en Cuba y viste cómo ellos trataron a la iglesia, entonces lo que él plantea en ese libro, tú te das cuenta que es una mentira. De hecho, Fidel es como se puede decir, como alguien que negó su fe. En todos los ¿Era prohibida la religión, la iglesia en Cuba? Prácticamente era prohibida. ¿Ves similitudes con lo que está pasando en Nicaragua, digamos, con, no sé si ha visto que han encarcelado sacerdotes? No, en Cuba era el doble. Ejemplo, estuvo la UNAC, donde tú ves que ahora la teoría de apoyar el matrimonio igualitario y todo, la izquierda lo maneja como una causa. Bueno, en el año 60 y tanto, Fidel creó unos lugares de concentración llamados la UMA, que era para poner allí a todos los homosexuales. Y entonces agarró a todos los pastores y a todos los cristianos y los juntó con los homosexuales en esos campos de concentración. ¿Y qué hacía? ¿Los torturaban? Trabajo el día entero, era un campo de concentración, trabajando el día entero y preso ahí. Entonces, cuando tú lo oyes a él hablar, que el problema que ellos tuvieron con el cristianismo fue por un problema de celo, es mentira. ¿Por qué? Porque hay una carta que Fidel le escribe a Chávez. Te la voy a mostrar para que la lea. Y Fidel literalmente le dice a Chávez que ataque a la Iglesia Católica y que a los evangélicos les hable de Jesús para convencerlos de que él es cristiano. O sea, que es como un manual que ellos tienen. Es un manual. O sea, eso es un manual. La gente no sabe que se enfrenta a un guión bien escrito, que mucha gente que es popular, como Mel y todo ello, siguen con un objetivo: tomar el poder democráticamente y después no soltarlo nunca más. Con el tema, porque esa va a ser la pregunta de cierre, con el tema de la comunidad gay y demás. Yo recuerdo haber leído la biografía del Che Guevara y él no solamente era en contrario, o sea, los discriminaba, también él era racista. Sí. ¿Era igual Fidel Castro? ¿Son igual todas estas? Claro, si en Cuba, si tú eras gay, no podías ser del Partido Comunista. O sea... ¿Por qué entonces tienen ese acercamiento esas comunidades a estas ideas? Porque te digo que el socialismo del siglo XXI sigue la idea de Gramsci. Ya no es el socialismo de Marx, es el socialismo de Gramsci, que plantean que a través
de lo que las masas desean, hay que dárselo para de esta manera tomar el poder. Entonces empiezan a defender todo tipo de movimiento. El movimiento LGTBI, el otro movimiento, cualquier feminista, pero es para influenciar sobre las masas, ellos tomar el poder y después establecer la dictadura. Ha estado extremadamente interesante la conversación, Pastor. ¿Cuál sería su mensaje para la juventud? Especialmente ya vio qué es lo que ellos perciben de Jesús. Mi mensaje para la juventud es, miren, lean la Biblia y cuando vean al Jesús de la Biblia, imiten al Jesús de la Biblia. Sean como Él y ámenlo a Él como la Biblia lo habla. Porque cualquier otro Jesús mal interpretado puede ser dañino, uno, puede ser muy decepcionante, dos, y puede ser algo que usen otros para seguirte engañando. Bueno, le agradezco, Pastor. Yo aprendí muchísimo. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Definitivamente que lo vamos a tener nuevamente para que hablemos de otros temas. Les recordamos que nuestro lema es que si les da pena decirlo, lo pueden decir en voz alta. Pero hoy quedó demostrado que están perdiendo la pena y que van a tener oportunidad en Irrevementes de decirlo en voz alta.